Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualedu.es y vamos a explicar aquí cómo pasa un pulso positivo a pulso negativo. O sea, tenemos algún sensor, un sensor de movimiento o algún aparato o sistema que nos da una señal positiva que hemos dibujado aquí. Esto sería la señal positiva. Y yo tengo aquí un 555, un IC555 timer que en modo estable, quiere decir que si yo en la entrada 2 lo conecto a 0 voltios, se dispara y durante un rato está encendido. Cuando yo lo dispare estará un rato encendido y se apagará. Y la vez que lo vuelva a disparar, pues cada vez que dispare, cada vez que el voltaje 2 aquí lo pongo a 0 voltios, si aquí lo pongo otra vez aquí el voltaje a 0 voltios, conecto esto aquí a tierra o le doy un pulso negativo, pues aquí se disparará y estará un rato encendido. Dependerá el rato encendido de la distribución estable que tenga este IC5. Yo tengo el sensor que me da señal positiva y quiero que me convierta en señal negativa. ¿Qué es lo que hago? Pues puedo utilizar un transistor. Un transistor sabemos que cuando está en corte es un interruptor abierto, no deja pasar la corriente y por lo tanto aquí tendríamos que si esto está abierto, aquí la corriente baja por aquí, pero esto está en corte, no pasa, por lo tanto aquí no pasa. Llego por aquí, esto simplemente indica que sería señal negativa y llego a la entrada 2. La entrada 2, como en un IC555 no consume corriente, simplemente detecta voltaje y aquí no hay corriente porque no está cerrado el circuito de positivo a negativo, pues significa que aquí el voltaje es 5 voltios a través del cable, aquí llegarán 5 voltios. Si está 5 voltios, en forma estable estará desconectado. Para dispararlo tengo que ponerlo a 0 voltios. ¿Qué es lo que hago ahora? En el momento en que esto lo conecto y esté esto en positivo, aquí llegará una intensidad de base emisor que conecta este transistor. En el momento en que conecta el transistor, esta corriente de aquí ya puede atravesar esto de aquí y una gran corriente de colector a emisor. En el momento en que pasa una gran corriente y el transistor está saturado, el voltaje aquí sabemos que la caída de voltaje en el transistor saturado es 0,2 voltios. O sea, aquí me queda un voltaje de 0,2 voltios. Si aquí tengo 0,2 voltios, significa que ya puedo disparar en la estable y en ese momento se disparará. O sea, cuando yo tengo aquí un voltaje positivo, hace funcionar el transistor me hace que aquí, en el colector, que antes tenía 5 voltios, al pasar la corriente pase a ser 0 voltios y disparará el estable. Siguiente caso tenemos aquí el 555 timer y sabemos que en modo estable el 2 se dispara cuando lo conecto a tierra o negativo. Antes lo hemos hecho con el pulso positivo o negativo. La manera más sencilla y ordinaria sería si yo lo quiero disparar, yo ahora lo tengo aquí, la señal de 5 voltios, como esto está abierto por aquí no pasa y el 2 no consume intensidad de corriente, aquí no entra corriente y al no haber corriente no hay caída de voltaje y aquí tengo 5 voltios. Y no está disparado. En el momento en que yo aprieto y cierro el circuito, podemos verlo esto como dos cosas. Uno, está ya conectado a tierra negativo, 0 voltios, pum, se dispara. ¡Pam! O también la corriente aquí, en el momento en que yo cierro el circuito y la corriente ya pasa de positivo a negativo. De positivo a negativo significa que todo el voltaje caerá aquí en la resistencia, los 5 voltios menos 5 voltios, aquí quedarán 0 voltios, que son los que detecta la entrada 2 del 555 y se dispara. Lo mismo tenemos aquí con el 4. El 4 es el reset del 555. Y cuando está en high, en alto, con el cabo positivo, está desconectado. Entonces, ¿qué hago yo para resetear el 555 de vez en cuando? Pues le he puesto aquí está el voltaje de 5 voltios y una resistencia de 10K. Aquí pasa lo mismo. El voltaje aquí, la intensidad, el circuito está abierto, no puede ir por aquí, puede ir por aquí y puede llegar aquí al 4. Tampoco consume intensidad de corriente la entrada 4 del 555. O sea que simplemente se queda aquí y detecta que como no hay intensidad de corriente, no hay caída de voltaje, aquí tengo 5 voltios. 5 voltios está en high, está desconectado. Yo quiero resetear el 555. Entonces, ¿qué hago? Cierro el circuito aquí. En el momento en que cierro el circuito aquí, ya hay una intensidad de corriente
que va de positivo a negativo, todo el voltaje caerá aquí, los 5 voltios, y aquí me quedarán 0 voltios. O, lo que es lo mismo, estoy conectando tierra a través de un cable aquí. Ahora tendré 0 voltios. Cuando el 4 está en low, 0 voltios, tierra, pues lo que hace es resetea. Entonces esto es una manera de conectar, desconectar un circuito que necesita estar en high o en low, en alto o en bajo. Y por último, un ejercicio similar sería aquí este circuito que tenemos aquí en la entrada. Esto podría ser la salida del 555, que da pulsos de 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, cuando está en intermitente. El otro era monoestable, no estable. Cuando he dicho estable aquí, es monoestable esto. Estable es el intermitente. Este es el mono estable, que solo tiene un estado. Cuando está el 2 en negativo se dispara un rato. Aquí tenemos intermitente o estable. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Nos pide cuál es el voltaje aquí en el colector. Tenemos 5 voltios, 0,82. Vamos a ver primero con 5 voltios y con 0. Cuando esto está en 5 voltios, ponemos aquí 5 voltios. ¿Cuál es la intensidad que viene por aquí? Podemos calcular la intensidad de base emisor. Será el voltaje 5 menos 0,7 que caen aquí, y caen 0,7 voltios, pues 5 menos 0,7 es lo que cae aquí, que es 4,3 entre 6,8, entre 68K. 4,3 entre 68K. 4,3 entre 68K y me da 0,06. Intensidad de base 0,06, y estos son miliamperios porque está en K y me queda 0,06 miliamperios. Bueno, 0,063 miliamperios o 63 microamperios. 63 microamperios. Esta es la intensidad que viene por aquí. Nos dicen que beta es 125, HFE 125, que es beta. Por lo tanto, la intensidad de colector es beta por intensidad de base. La intensidad de colector que es grande es beta por I sub B. Beta hemos dicho que es 125, o HFE es lo mismo, por I sub B, que es 63 microamperios. 125 por 63 me da 7,9 miliamperios. La corriente que bajará por aquí, en principio, serán 7,9 miliamperios. Y la que venía por aquí era 63 microamperios. Esto es un amplificador para con una pequeña corriente de base pasa una gran corriente de colector. 7,9 miliamperios. Antes vamos a comprobar cuál es, si este transistor está o no saturado. Vamos a ver cuál es la intensidad de saturación. La intensidad de un circuito de saturación, intensidad de colector cuando está saturado, es, en este circuito de aquí, la caída de voltaje cuando está saturado es 0,2 voltios. 5 menos 0,2 es la 5 menos 0,2 que caen aquí, el resto, que es 4,8, es el voltaje total que queda. Y como es una resistencia de 0,82, pues el voltaje entre la resistencia me da la intensidad máxima que pasa. 4,8 entre 0,82. Esto da 6 miliamperios. Claro, si la intensidad de saturación máxima es 6 miliamperios y aquí me dice que me pasan 7,9 miliamperios, quiere decir que está saturado. No pasará nunca más de 6 miliamperios, está limitado. Por lo tanto, el 7,9 sería teórico, pero por aquí pasarán 6 miliamperios. Si está saturado, esto está a 0,2 voltios. O sea, cuando esto está a 5 voltios, el voltaje aquí, en este punto, que es el de colector, es 0,2 voltios. O sea que cuando esto está en alto, aquí en cambio, el voltaje lo vamos a dibujar en verde. Cuando está en bajo, cuando está en alto, vemos que esto baja. Aquí baja. ¿Qué pasa ahora cuando lo hacemos con 0 voltios? Pues cuando está en 0 voltios, borramos ahora esto de aquí y ahora esto está a 0 voltios. Si está a 0 voltios, pues no habrá ninguna corriente de base emisor. 0 voltios aquí y 0 voltios aquí, no hay diferencia de voltaje, 0,7 voltios. Pasarán por aquí. No pasará ninguna corriente. Esto no pasará corriente y entonces esto estará desconectado. Esto estará desconectado en off. Si está esto desconectado en off, la corriente aquí no se mueve, porque solo puede llegar aquí.
y si no se mueve, no hay cambio de corriente, esto es como un cable, 5 voltios, aquí habrá 5 voltios. O sea que cuando esto está a 0 voltios, antes estaba a 0,2 y había esta corriente, ahora no hay ninguna corriente y esto está a 5 voltios. De tal manera que cuando esto, hemos dicho el voltaje es 0 voltios, en cambio el de aquí se convierte en 5 voltios. Esto pasa a ser 5 voltios. Y así vemos que la señal de entrada y la de salida son opuestas. Cuando uno está alto, el otro está bajo. Bueno, esto es lo mismo que hemos dicho ya antes en el primer caso. Aquí estoy convirtiendo un pulso positivo en negativo, cuando el voltaje aquí está en alto, aquí está a 0 y viceversa. Y esto es una aplicación concreta de cómo es la señal aquí en la salida en función del voltaje en la entrada.